Yo no pensé que nos íbamos a dedicar a esto ya en forma y yo hice todo al revés. O sea, no hice un estudio de mercado, no pensé en un concepto, simplemente fue el impulso de querer hacer una barra de café y para dar ese salto, que sí fue como una crisis, fue saber tomar la decisión de cuándo hacerme un lado de la operación y empezar a delegar. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Dinero y Negocios? Bienvenidos a una entrevista más, una entrevista con un gran empresario, una entrevista que nos va a dar hambre porque aquí tenemos en el estudio a Juan Carlos Llerenas, el terrible Juan. Mi estimado Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de que estés aquí con nosotros, que nos puedas compartir un poquito de tu historia. Este tema del terrible Juan, que ha sido un éxito aquí en Guadalajara, que rápidamente han tenido un crecimiento. Yo creo que nosotros lo vemos muy rápido, pero ustedes lo ven con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, mi querido Juan, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación y pues contentos de estar aquí y compartir un poco de lo que hemos hecho. Eso es lo que queremos saber un poquito, Juan. Ya mucha gente conoce la marca El Terrible Juan, pero no conocen quizás la historia que hay detrás de todo esto. ¿Cómo nace tu gusto por la gastronomía? Yo quiero saber si desde pequeño ya tenías este gusto y cómo fue que llegaste a la idea de fundar tu empresa, El Terrible Juan. Bueno, fue por hobby, siempre me ha gustado comer. El café lo empecé a tomar desde pequeño, pero sin conocer mucho al respecto. Y en la universidad me di cuenta que quería abrir una barra de café, más que de negocio para desarrollar este club social que se forma alrededor de una barra donde conoces a la gente y tienes interacción, conoces a muchas personas nuevas. Y saliendo de la carrera estuve trabajando un par de años y me pude hacer el tiempo y unos ahorros para tomar un curso muy básico de barismo y montar mi barra frente a una cochera en La Americana, donde todavía tenemos clientes desde aquel entonces. Y una cochera, 9 lugares, me iba a atenderlo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Y sin saber mucho me puse a servir café. Desde antes, Juan, ¿tú veías ya con ojos de empresario otras cafeterías, otros restaurantes? No. Yo nunca estuve involucrado en el ramo, pero me llamaba, o sea, me gusta comer y me gustaba el café. Pero sin saber mucho yo me dedicaba a otra cosa y al final lo puse por la intención de involucrarme, pero sobre todo por la parte social y disfrutar de una taza de café. Ya conforme me fui involucrando, empecé a ver todo lo que conlleva una taza de café. ¿Qué hay detrás de una taza de café? Porque muchas veces, México es un país que le gusta el café, pero que a veces no hay un conocimiento pleno, ¿no? Quizás no tenemos un buen paladar para distinguir un buen café. ¿Qué es lo que se califica en un café? Bueno, son distintos atributos. Ya en cuestión sensorial, pues va desde el dulzor, el retrogusto, el balance de la taza, la acidez. Pero lo que hay detrás son las personas involucradas de lo que hay en la cadena productiva del café, que es lo que se vuelve súper interesante. Y México, al ser país productor, tenemos cafés increíbles que compiten a nivel mundial y que muchas veces desconocemos porque nadie se involucra más allá de la bolsa de café del súper o que esté fuerte para que nos despierte, y pues el café es mucho más que eso. Entrando al Terrible Juan, me empecé a conocer acerca de esta cadena productiva, me empezó a gustar mucho y me di cuenta que si queríamos hacer algo que tuviera impacto, pues necesitaba saber de qué estaba hablando al ofrecer un producto que todo el mundo lo consume, pero sí mucha gente desconoce lo que hay detrás, ¿no? Claro. Y pues me empecé a informar, me empecé a involucrar en campo con productores, me empecé a involucrar en temas de catación, de evaluación sensorial de cafés.
con organismos nacionales, internacionales. Empecé a conocer tostadores de café y todo el proceso que es para podernos especializar en cafés de calidad. Cafés mexicanos vendemos. Café mexicano. Ajá. Hoy en día son distinguidos por tener una excelente taza de café, mi querido Juan, pero me gustaría también irme un poquito atrás, porque quiero saber qué pasaba por tu mente cuando ya tomaste la decisión de decir, bueno, yo voy a abrir el Terrible Juan. Y ahí un emprendedor lo involucra en muchos temas que tiene que tomar decisión, incluso hasta desde el nombre, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar? Sí. ¿Cuál va a ser el concepto? ¿Dónde voy a estar ubicado? ¿Qué tipo de lugar quiero ofrecer? Compártenos un poquito de todo eso. Desde el nombre, porque detrás de cámaras me platicabas un poquito, ¿no? Ya te apodaban a ti de niño el Terrible, ¿no? Sí, bueno, te digo, el concepto, la idea empezó por hobby. Yo no pensé que nos íbamos a dedicar a esto ya en forma, y yo hice todo al revés. O sea, no hice un estudio de mercado, no pensé en un concepto, simplemente fue el impulso de querer hacer una barra de café y servir una buena taza de café a quien fuera pasando. El local que renté fue de rebote, de oportunidad, una cochera que ni siquiera estaba adaptada como tal. Me la rentaron, la acondicioné de acuerdo a lo que yo creía en ese momento que necesitábamos, cosa que después obviamente la tiré y la volví a hacer porque no era funcional a la operación. Y el nombre pues, fue como lo más lógico, ¿no? Si así me decían de niño, pues así le voy a poner, que al cabo es hobby. Poco a poco pues la gente empezó a llegar, les empezó a gustar. Yo me empecé a profesionalizar en el oficio, empecé a conocer más, empecé a investigar y empecé a meter acompañamientos de panadería, que fueron recetas de mi mamá, que cuando supo que iba a poner una cafetería me dijo, estás loco, o sea, ¿qué vas a vender? Le dije, café y pan o algo. Le dije, no, pues yo no sé cocinar. Me dice, no, déjame, te saco unas galletas, que mi mamá hasta ese entonces nunca se había metido de lleno como a un tema de repostería ni nada, tenía sus recetas y nada más. Y me empezó a mandar, ella horneaba y me mandaba, y la gente le empezó a gustar muchísimo como este sazón casero. Y luego le pedí que me las mandara congeladas y yo las metí, me compré un horno y las metí a hornear sin saber tiempos ni nada. Entonces, pues a veces se me quemaban, a veces salían bien, pero bueno, era parte del aprendizaje que estuvo súper divertido. Y cada vez empezó a llegar más gente. ¿Esto en qué año fue, Juan? 2015. 2015, cuando inicias esta operación. Ahí en la colonia americana, ¿fue la primera? Sí, fue la primera. ¿Y tu mamá tenía el gusto por la cocina, pero no de forma de negocio, no comercializándolo? No, y o sea, le gustaba de repente, tampoco era, pero ya empezó a crecer la operación y llegó un punto donde me dijo, ¿sabes qué, mijo? Ahí muere. Ahí te quedas, ahí están las recetas. Y lo atendía yo solo, un turno. Después empezó a ir más gente, empecé a meter alimentos salados y más variedades de café y distintas preparaciones. Hasta ese punto, Juan, hay muchos negocios así, que empiezan en una cochera o en un lugar adaptado, pero que lamentablemente, compartiendo con muchos emprendedores, sabemos que muchos no superan el primer año o los primeros 2 años. ¿Cuál consideras que fue el éxito cuando aún todavía no era esta empresa que es hoy en día el Terrible Juan, ¿no? ¿Cuál fue el éxito en ese primer año de actividades para que entrara tu negocio en el gusto de la gente? La calidad, o sea, la especialización en la calidad de los productos que ofrecíamos, porque los diseñé como si fueran para mí. Y me gustan cosas muy específicas y quería que mi menú fuera... Si tú vas por los molletes al Terrible Juan, actualmente molletes vendemos todos, claro, pero los molletes del Terrible son del Terrible, o sea, no hay más. Los sándwiches que tenemos los encuentras ahí y podrá haber algo similar, pero es como muy particular el menú, y así los cafés también. Entonces creo que eso nos dio pues esta ventaja singular. Y pues una buena administración también del recurso que iba entrando, de no volverme loco y en cuanto hubiera dinero gastarlo en otras cosas que no fueran propias para el crecimiento del negocio, que ya fue a los 6 meses cuando lo vi en forma de que ok,
me quiero dedicar a esto. Ya no va a ser un hobby. Ya no va a ser un hobby, ¿qué necesito? Entonces ya me puse a echar números, ¿qué necesitaba para crecer mi operación por si recibía más gente y poder llegar a ciertos números para tener un sueldo que percibía anteriormente? Algo muy importante que le estamos compartiendo ahorita a la gente, sobre todo a los emprendedores, ¿no? No volverte loco con las primeras ganancias, sino que invertirlo para hacer crecer el negocio como tal. Algo que me gustaría saber, Juan, es, empieza a distinguirse por el valor, por la calidad que ustedes ofrecen, y ese menú empieza a ser muy reconocido, ¿no? Sobre todo, estabas en una colonia de mucho movimiento, donde también hay muchas oficinas, hay mucha gente pasando, y ustedes eran un recurso rápido, rico, a buen precio, ¿no? Para la gente. Sí, o sea, la cafetería, la primera barra, se puso en un cuadrante de la Americana donde en aquel momento no existía nada. O sea, estábamos sí cerca de Chapultepec, pero no era la zona de Libertad, ni no había ningún negocio a la redonda. Entonces, como que la gente de la cuadra lo adoptó como su café. El café de la cuadra. Entonces eso, aparte de que les gustó, fue como llamando la atención. Era un lugar súper chiquito que en algún momento se nos hacía fila por toda la banqueta y pasabas y veías la fila y pues te llama la atención, ¿no? Siempre es como voltear qué venden ahí. ¿Te sorprendió ese primer éxito tan rápido? Y obviamente todas las personas que emprendemos queremos o buscamos el éxito, ¿no? Nadie piensa que va a fracasar ni nada, pero la manera en que se dio para el Terrible Juan de empezar de una idea de hobby a decir tengo fila esperando mi café, ¿te llegó a sorprender eso? Sí, claro, por supuesto, y me sigue sorprendiendo y me sigue gustando mucho, y ahorita en los días más concurridos a veces me siento en las bancas donde espera la gente como a ver un poco ajeno a lo que está pasando en la operación, que yo ya no estoy en la operación. Y todavía como que digo, wow, o sea, como todo lo que se ha desarrollado, toda la gente que ahora está involucrada, pues me sigue emocionando, me sigue gustando mucho, y pues de repente sigue ese mismo nerviosismo o el miedo, ¿no? Pero claro, al final... Y de cumplir las expectativas de la gente. Sí, claro, pero también son más las ganas y más la experiencia, definitivamente. Ahora sí que mi Terrible Juan empieza de un hobby, brinca a un negocio, pero hoy en día es una empresa. ¿Cómo diste el brinco para tu segunda sucursal? Para la segunda sucursal me empezaron a insistir muchísimo en que rentara el local, los dueños del local. O sea, ellos de que, oye, deberías de abrir aquí, y tengo un local aquí, y que la segunda fue en Providencia. Una chiquitita. Ahorita ya la movimos a un espacio más grande. También como una cocherita, ¿no? Sí, literal, teníamos 9 personas ahí sentadas. Pero antes de eso, de la cochera original de la Americana, nos brincamos a la casa de enfrente, que era una esquina, que estuvimos ahí como 3 años. Y ahí ya fue donde me di cuenta que desconocía todo el proceso de restaurante más en forma, porque ya tenía servicio mesa, cuando antes yo estaba en operación, yo estaba en barra, tomaba las órdenes como taquero. ¿Qué vas a querer, capuchino? Ah, sí, probablemente regalé un montonal de cafés, pero era divertido, me divertía. Ya cuando entré a la casa con más mesas, con servicio en mesa, se hace la contratación de más personal, y ahí sí contraté a gente que ya tenía experiencia. Y entonces ya me empezaron a decir, oye, no puedes seguir así, estás loco. De hecho, ¿cómo sobreviviste ese año sin tomar comandas, no? Algo tan básico. Entonces dije, ok, creo que ya tenemos que ponernos más serios en esto. Y bueno, pues ahí se fue dando. Y para dar ese salto, que sí fue como una crisis, fue saber tomar la decisión de cuándo hacerme un lado de la operación y empezar a delegar. ¿Cuesta trabajo? Muchísimo, y más si es como tu hijo, si es, pues al final es tu idea, es tu proyecto. Es como pasar de la adolescencia, ¿no? Se va de la casa. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pudiste soltar? Bueno, al principio yo lo abrí porque me gustaba preparar café y estar en contacto con la gente, pero de repente contraté a gente más eficiente que yo para hacer eso, y me empezaron a consumir las compras y la parte administrativa, que pues es una parte que a mucha gente no nos encanta.
Entonces sí fue como ahí un tema de decir, híjole, yo abrí por servir café y ahora ya no estoy. Bueno, ¿qué puedo hacer para soltar esto, para no entorpecer los flujos y qué quiero yo? ¿Empezaste a estandarizar procesos para que fuera el mismo sabor de café de una y otra sucursal? Sí, y de cierta manera sí, pero también actualmente sigue siendo algo que le da esencia al Terrible, es la gente que trabaja ahí. Que ya sé que se oye muy trillado, pero al final del día ellos recomiendan lo que a ellos les gusta. La gente que está con nosotros es porque le gusta lo que hacemos. Entonces se vería muy falso si te recomiendan algo por imposición de la administración, ¿no? Más bien es de que recomienda lo que a ti te gusta. Haz de cuenta que fuera tu mamá la que viene, ¿qué le dirías del menú? ¿Qué te gusta? Entonces hasta te lo antoja. Entonces cuando uno vaya al Terrible Juan hay que pedirle la recomendación también al claro. Chef. Nos hemos detenido un poquito en el café, que tienen ustedes una muy buena taza, una taza muy bien calificada por la gente conocedora. Nos detuvimos un poquito con las galletas horneadas de tu mamá, que también fueron un éxito, pero cada vez fueron ampliando más el menú también de alimentos. Cuéntanos un poquito cuáles son, cómo fuiste dando esos pasos y cuáles son los platillos que hoy en día son más vendidos, más solicitados. Bueno, empezamos a armar un equipo de profesionales ya en cocina, de gente estudiada, que ya de pasar esto que yo hacía pues de hobby sin tanto conocimiento, pues ya entró gente que le dio orden, que ya metió procesos dentro de cocina y donde empezaron a proponer ideas para más platillos y pues mejor, más estandarizado y mejor presentación. Todos los platillos hasta la fecha pasan por mí, o sea, tiene que ser un sabor muy característico para que salgan al menú y eso nos ayudó mucho a poder estandarizar y a ampliar el menú, los platillos. Cuando empezamos a abrir más sucursales, que fue en pandemia, ahí fue cuando dimos como el brinco por la oportunidad que se dio. También nos vimos la necesidad de hacer un series donde estuviera el comisariato de alimentos, que es producción, salsas, frijoles, todo se hace en un mismo lugar, aderezos, toda la panadería también la hacemos nosotros. El café está en la misma finca, en otra zona, ahí tostamos todo, ahí se cata, se evalúa y después se empaqueta y se manda a las sucursales y de ahí salen los choferes a reparto. Con esto nosotros garantizamos trazabilidad de nuestros productos. Todo sabe igual, pero si algo sale mal, sabemos rastrear de dónde fue y qué fue, y si fue un error nuestro o fue error a la hora de emplatar, o si simplemente el cliente no es lo que estaba buscando, que también a veces pasa, o bueno, son varias cosas, pero así tratamos de minimizar ese impacto para cuidar la calidad. Entrando en confianza, Juan, como dueño de un restaurante y conocedor del tema de alimentos, ¿cómo eres más exigente tú cuando vas a un restaurante o cómo es tu comportamiento? ¿Eres el que analiza sus procesos, los ves? ¿Eres exigente ya en tu paladar, en decir este platillo como que no tuvo la calidad que yo esperaba? ¿Cómo es cuando vas a otros restaurantes? Sí, pues digo, eso creo que a todos nos pasa. Empiezas a ver como lo que hacen bien y lo que hacen mal. Entonces dices, híjole, a ellos les falta una persona aquí que o a este personal de servicio podría ser más atento o darme más información acerca de... Algunos hasta lo quieren robar. Pues sí. Algún mesero, alguien muy atento, ¿no? Pero sobre todo, más que llegar a criticar, porque luego no disfrutas la experiencia, más bien me gusta mucho ver lo que hacen bien para ver qué puedo aplicar o qué puedo aprender de ellos, porque yo creo que de todos aprendes. Sí, depende del mood que te pongas. Hay gente que va a criticar todo. ¿Por qué? Porque creo yo que lo mío es lo mejor y pues no. Creo que todos hacen cosas muy buenas que tú no tienes y a todos les puedes aprender. Entonces, más bien casi siempre que voy, me fijo en lo que sí se hace bien para ver si de alguna forma lo puedo replicar. Y porque normalmente no son tantas cafeterías, como me la paso en una todo el día, pues a veces salgo más bien a comer o a cenar
Y estos restaurantes que tienen otro tipo de menú, otro tipo de servicio, me llama mucho la atención la organización y el tipo de servicio que tienen, que es distinto al Terrible, pero hay cosas que dices, órale, esto está súper bien aplicarlo en el café. Entonces aprendo mucho más bien. Claro, siempre habrá mucho que aprender también de otros conceptos, ¿no? Hoy en día ya 8 sucursales, 4 del Terrible Juan, 4 de Juanito Coffee Club. Sí. ¿Cómo ha sido este crecimiento y cómo nace Juanito Coffee Club? Bueno, Juanito Coffee Club está metida en corporativos, oficinas, una alianza con Innova Sport en Andares y actualmente en el ITESO, que es la más reciente. Nace de la necesidad de separar un poco el menú completo del Terrible Juan, que traemos chilaquiles, molletes, lonche de pancita con barbecue, un menú extenso para mí en alimentos, a un servicio más rápido. Nuestros alimentos van al horno, la mayoría se cocina al horno, y acá a veces es de flujo, no traen tanto tiempo, entonces tuvimos que modificar nuestro menú para dar ese servicio y que la gente tuviera alimentos súper ricos pero más rápido. Entonces se hizo una línea de emparedados para esto, mismo menú de bebidas en cuestión de café y bebidas frías, pero de alimentos lo redujimos y metimos la panadería. Eso nos facilitó la operación en cuanto a personal, en cuanto a procesos y en cuanto a servicio. Y nos ha funcionado muy bien. Puede hacer que el hermano menor se despegue del hermano mayor, ¿no? Totalmente. O sea, ese sí lo veo más escalable que el Terrible Juan, donde además de la calidad de los alimentos, se cuida mucho la calidad de la experiencia, porque queremos que te sientas en casa. El objetivo del Terrible Juan es que tú te tomes una buena taza de café. Entendemos que para los que nos gusta el café como consumidores, el café nos hace al día. Entonces, esa parte, esos 5 minutos que tienes en tu café es una experiencia que la disfrutas, es tu momento y nadie me habla hasta que me tome el café. Correcto. Y eso queremos expresar con nuestros cafés ahí. ¿Participan también, Juan, en eventos privados, en fiestas, en alguna exposición, algo, o no es el tema? Lo hemos hecho, pero ciertos eventos, pero no tenemos ahorita de momento este servicio de como renta de una barra. Sí servimos ciertos caterings para empresas, pero muy puntuales. Sí nos llegan a cotizar y si se puede y hay disponibilidad lo hacemos. Pues Juanito Coffee Club sí podría ir a algún evento sí, en particular. Sí. Y temas, por ejemplo, aquí tenemos, se organizan eventos como en Expo Guadalajara, etcétera. ¿Ustedes están abiertos, por ejemplo, a participar también así en ferias, en algún evento de este tipo? Sí, por supuesto. Sí podemos, por las fechas y por los calendarios, con muchísimo gusto. Correcto. Pues Juan, me dio mucho gusto tenerte aquí en el estudio, que nos compartieras un poquito de la historia del Terrible Juan y vámonos porque nos da hambre, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y pues ahí los esperamos. Redes sociales, Juan. @el Terrible Juan Café. Perfecto. No me puedo ir sin preguntarte, ¿cuál es tu platillo favorito? El Terrible Bacon Cheese Sandwich. Un sándwich de 4 quesos envuelto en tocino que se baña en maple. Una chulada. Ese es tu consentido. Totalmente. Correcto. ¿Y Juan es de los que inicia todos sus días con un café? Sí, con 3. Tiene que ser. 3 cafés. Excelente. ¿Y de café? ¿Cómo hay que pedirlo? Bueno, como les guste, pero del Terrible Juan. Excelente, mi estimado Juan. Síganlo ustedes, el Terrible Juan, y sigan también Juanito Coffee Club. Y también, ya saben, sus redes sociales para que sepan más de lo que está haciendo aquí mi estimado Juan Carlos Llerenas. Llerenas es tu apellido, Juan Carlos Llerenas, un exitoso empresario que nos ha compartido esa historia de cómo nació de un hobby a una gran empresa. Y creo que esta es una historia inspiradora para todos aquellos también que desean emprender en algún producto, en algún servicio, que todo es posible, obviamente, con dedicación, con pasión, con disciplina, ¿no? Con ganas. Con ganas. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, mi estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias también a todo el equipo de producción. A nombre de todos y cada uno de ellos, mi nombre es Fernando Sea y nos vemos en la próxima edición de Dinero y Negocios.